Saludos de nuevo, que el Señor les bendiga y les otorgue una porción fresca y doble de su amor, de su poder, de su sabiduría y de su provisión. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Hablamos ahora sobre Frederick Schleiermacher, que es considerado el padre de la teología liberal moderna. El padre de la teología liberal moderna. Se escribe Schleiermacher. ¿Okay? Era pastor en Berlín, en Alemania, y escribió sobre la religión discursos a las personas cultas que la desprecian. Sobre la religión, discursos a las personas cultas que la desprecian. ¿Ok? Según Schleiermacher, la religión no pertenece ni a la ciencia ni a la moral, sino al campo propio de la religión, que es el sentimiento. ¿Qué es el sentimiento? Es el sentimiento de unidad con el todo, y el sentido de integridad que ese sentimiento conlleva. Y es una conciencia inmediata, es una conciencia inmediata, ¿ok? No una serie de doctrinas que el intelecto sostiene, ni tampoco un sistema de moral. Schleiermacher quería decir que la religión es una conciencia inmediata y no tanto doctrina ni sistema de moralidad. ¿Okay? Y según Schleiermacher, el objeto de la religión es desarrollar una dependencia de Dios, una conciencia de Él. Y el pecado es cuando nos olvidamos de Dios y no tener esta conciencia. ¿Okay? Él define o describe el pecado como eso, que cuando nos olvidamos a Dios, que no tenemos conciencia de Dios. Y él no habla acerca de quebrantar los mandatos de Dios o la ley moral de Dios o cosas así. Solamente para él el pecado es cuando nos olvidamos a Dios. ¿Ok? Con respecto a la persona de Cristo, él pensó en las siguientes cosas. Número uno, que Cristo no tenía nacimiento de una virgen, que no tenía nacimiento de una virgen. Número dos, no había resurrección, no había resurrección. Número tres, no había ascensión, no había ascensión. Número cuatro, no vamos a ver una segunda venida de Cristo. No vamos a ver una segunda venida de Cristo. Número 5, que la perfección es una conciencia total de Dios. Número 5, que la perfección es una conciencia total de Dios. Número 6, que Jesús era profeta solamente en el sentido que él anunció el reino de Dios. Que Jesús era profeta solamente en el sentido de que él anunció el reino de Dios. Y número 7, que Jesús es o era sacerdote en la siguiente forma. El Redentor llevó sobre sí la carga de los pecados de todo el mundo. Esto no quiere decir, según Schleiermacher, en sentido literal, que muriera en lugar nuestro. Lo que quiere decir es que puesto que su perfección sin pecado constituía un juicio en contra nuestra, sufrió la hostilidad de todo el mundo y murió por ella. ¿Ok? No murió por nosotros, sino por el mundo. ¿Ok? Y no en un sentido de sacrificio
para pagar la deuda de los pecados o nada así. Y número 8, como rey, Schleiermacher habló acerca del Redentor que crea un pueblo al cual sigue gobernando mediante los mandamientos que nos dio. Mediante los mandamientos que nos dio. Entonces, él habla acerca de Jesús como rey, pero solamente gobernando su pueblo. Solamente gobernando su pueblo y nada más de eso. Obviamente, Schleiermacher no era un teólogo ortodoxo, pero muy liberal, y es la verdad, es la razón que le llamaba, hoy en día ya le llamamos el padre de la teología liberal moderna. Había unas cosas, o unos aspectos positivos de la teología de Schleiermacher en su tiempo. Número 1, una énfasis fuerte en la iglesia, no una religión aislada. Él enfatizó el rol de la comunidad de la fe. Es algo positivo. Número 2, la naturaleza solidaria del pecado. La naturaleza solidaria del pecado, que no es solamente debemos hablar acerca del pecado individual, sino también el pecado en la sociedad. Y debemos como cristianos pensar en cómo atacar o quitar los pecados de la sociedad, ¿ok? Y número 3, otro aspecto positivo, la necesidad de que los cristianos estén activos en el mundo. La necesidad de que los cristianos estén activos en el mundo. ¿Ok? A continuación hablamos sobre Soren Kierkegaard. Soren Kierkegaard. Dios lo bendiga, Dios la bendiga.